Muy bien, nuevamente doy la más cordial de las bienvenidas, un gusto verlos a todos. Ahora sí, la semana pasada por el tema del clima se suspendió la reunión presencial, tuvimos reunión por Zoom. Lo que quiero hacer en esta tarde es continuar con el estudio de Hebreos, el capítulo 11, los llamados héroes de la fe. A ver si funciona. Esto es solo para los que están en el local, quienes no hayan podido venir y están viendo por Zoom. Lo lamento, pero ellos, los que estamos aquí, van a poder ver algo arriba que los demás no. Y quiero invitarles a leer desde el versículo 8 y vamos a leer hasta el versículo 16. A pesar de que nos vamos a concentrar solamente desde el 11 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hasta aquí la lectura en esta tarde. Si Dios lo permite, la próxima semana ya terminaremos con Abraham. Pero en este caso, yo quiero centrarme en este pasaje en particular. Voy a hacer un repaso muy breve. La carta a los hebreos es una carta escrita antes de que el templo fuese destruido por los romanos el año 70. El Señor vino, fue crucificado, resucitó al tercer día, se fue, y la comunidad cristiana comienza a crecer en Jerusalén. Sin embargo, viene y está registrado periodos de persecución en el cual son dispersados, y el judaísmo sigue estando en pie, sigue estando perfectamente bien, sigue teniendo un templo glorioso, sigue teniendo unos rituales maravillosos, sigue teniendo toda una forma de vida que gira alrededor de lo que es Dios. Y los creyentes, por el contrario, no lo están pasando nada de bien. En ese instante, están bastante mal, están tristes, están afligidos, están siendo perseguidos, han sido despojados de sus bienes y existe la idea de que, o comienza a surgir este cuestionamiento de que todos esos sufrimientos que ellos tienen podrían terminar de golpe si ellos dijeran, ¿sabes qué? Ok, volvamos al judaísmo. Parece que el judaísmo está mejor, el cristianismo, Cristo murió, resucitó, perfecto, pero mira, el judaísmo sigue siendo más poderoso, más brillante, más maravilloso, y mientras tanto el cristianismo está subterráneo, débil, perseguido. Volvamos atrás. Esa es la tentación a la que ellos están
sometidos. Ese es el problema. Y esta carta tiene el objetivo de animar a estos hermanos que están pasando por esta situación a que jamás vuelvan atrás. No pueden volver atrás. Porque a pesar de que temporalmente sus vidas terrenales empeoraron, Dios habló de manera definitiva. Dios abrió los cielos en Cristo el Señor y hay acceso pleno ya no a un templo, sino que al trono, que ya no es de juicio, sino que es un trono de gracia. Y por lo tanto, por muy precioso que pudiese verse el judaísmo en ese entonces, tiene fecha de caducidad. Le quedan poquitos años. Esta carta, antes de que el judaísmo caiga formalmente, tiene el objetivo de animar a estos hermanos a que miren lo eterno. Y por lo tanto, por muy glorioso que pudiese verse lo que está enfrente, sigan adelante. Y en este capítulo 11 ya hemos visto varios de los personajes, pero nos va a mostrar que todo lo expuesto en el libro puede ser alcanzado por medio de la fe en Cristo. El objetivo de este pasaje es mostrarnos que la fe bíblica no es algo que estos creyentes de ese entonces o que nosotros el día de hoy fuésemos pioneros en tener. No. Hebreos 11 nos dice, la fe que salva, la fe divina, la fe de Dios, es tan antigua como Abel. Todos los santos de la antigüedad le han creído a Dios. Eso es lo que nos quiere demostrar este pasaje. Y Dios les ha considerado justos por esa fe, por esa confianza, por esa certeza. Es esta fe, en el versículo 1 se ha dicho, lo que permite ver la sustancia real, lo verdadero, lo real de cosas que todavía no se han recibido. Y es la prueba objetiva, cierta, de cosas que, humanamente hablando, no pueden ser probadas. Pero la fe es la que encuentra pruebas en lo que, humanamente hablando, por el método científico, si alguien así lo quiere, no puede ser probado. Y se nos delineó también en este capítulo ya qué es lo que logra la fe. Versículo 2, versículo 6. Alcanzar buen testimonio ante Dios, agradar a Dios. Todos estos personajes, por su fe, son justificados, agradan a Dios. Y ya hemos visto 4 personajes. Abel, por la fe vivimos una vida de adoración. Enoc, por la fe caminamos en íntima comunión con Dios. Noé, por la fe obramos y actuamos de manera obediente y temerosa de Dios. Y vimos la semana pasada por Zoom, por la fe obedecemos aunque haya mucho que sacrificar y aunque no haya ninguna certeza por delante, porque esperamos lo eterno. Lo que quiero seguir hoy es con Abraham, con Sara y con su descendencia que se menciona en el versículo 12 y ver qué es lo que nos enseñan estos personajes y extraer algunas enseñanzas. Por lo tanto, ahí se ve. Quiero tratar estos 4 puntos, compartirles estos 4 puntos. En primer lugar, la fe fortalece para lo imposible en el plan y según la voluntad de Dios. En segundo lugar, más que parte del pasaje, una reflexión, que en Dios por la fe hay segundas oportunidades. Mi tercer punto va a ser que la fe mira primero, observa primero, se fija primero en el Dios de las promesas antes que en esas promesas. Y en cuarto lugar, la fe resulta en agradar precisamente a ese Dios. Eso es lo que quiero hacer en esta tarde y ya con eso, si Dios lo permite, la reunión va a haber terminado. Vamos entonces al primer punto. Tal vez es lo más obvio, el versículo 11. La fe fortalece para lo imposible en el plan de Dios. Ahí es.
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara en ese entonces tiene aproximadamente 90 años. Si ya es imposible que una mujer de 90 años pueda quedar embarazada y llevar eh, todo su embarazo a término, eh, probablemente tenga o lleve ya unos 50 años de menopausia. Y a eso súmenle que era estéril. No estamos hablando de una mujer que podía en su tiempo tener hijos, que habrá tenido hijos. No, no podía. Y más encima le agregamos que no podía, o la edad. No se puede. Ese es el tema. Quiero que me acompañen a leer en Génesis capítulo 21, muy brevemente, muy brevemente. Dice así Génesis 21, este pasaje está apuntando a eso. Visitó Jehová a Sara como había dicho, del 1 al 5, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Fíjense, visitó Jehová a Sara como había dicho, hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. De nuevo, llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Fíjense que hay de nuevo una reiteración, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Hay un énfasis marcado en este pasaje en Génesis de Dios, Jehová, Yahvé, cumpliendo su palabra tal como Él lo dijo. Versículo 1, como había hablado, en el tiempo que Dios le había dicho. Y versículo 3, que le dio a luz Sara, se reitera para enfatizar que fue Sara la que no podía tener hijos. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es tal vez lo más obvio de este pasaje, ya lo dije. Este pasaje dice, por la fe, Sara, también la misma Sara, siendo estéril, a pesar de no poder, recibió fuerzas para concebir. Lo primero que nos enseña Sara y Abraham es lo siguiente, que la fe bíblica, la fe de Dios, es poderosa para obrar incluso en ti mismo, para cumplir la voluntad de Dios, no para hacer lo que tú quieras, no para hacer lo que yo quiera. No es, como se dice, el evangelio de la prosperidad. Me acuerdo que había un hermano de estos predicadores que predican este evangelio de la prosperidad, que si tienes suficiente fe te va a ir bien en este mundo. Y él decía que si tenías suficiente fe, tenías que tener cuidado, porque si pedías o deseabas algo que era peligroso, te iba a ser cumplido igual. O algo que era pecado te iba a ser cumplido igual. No es así. La fe no es un poder en sí mismo, pero ojo, este pasaje nos enseña que la fe bíblica, por la fe bíblica, sí somos fortalecidos en Dios para cumplir lo que Dios nos llamó. Pregúntenle a Sara. Sara nos dice, nos menciona eso. Por la fe, hermanos, hermanas, la fe es poderosa para equipar al creyente para lograr incluso lo imposible cuando está conforme a la voluntad de Dios. Nunca para nuestro propio deleite, nunca para nuestro beneficio egoísta, sino para lograr el plan de
Dios, pero por medio de creerle a Dios, por medio de confiar en sus promesas, por medio de descansar en Él, es que somos fortalecidos, somos animados. Nada de esto es mérito propio, es por gracia. La fe, reitero de la semana pasada, de otras reuniones, no tiene mérito en sí misma. Es el objeto de la fe, es Dios el importante. Sin embargo, esa fe es la que agrada a Dios y Dios fortalece al creyente para cumplir con su propósito. Hermanos, quiero detener un minuto para que le demos vuelta a esto. Esto es lo primero que nos enseña Sara y que está recogido en este pasaje. Y Abraham también. Abraham dice, casi muerto, dice el versículo 12, casi muerto. Alguien de 100 años, Abraham. Lo que nos dicen ellos es que al mantenerse en la fe, ellos son fortalecidos para lograr cosas que de otra manera no habrían podido lograr. Y hermanos, nosotros también tenemos llamamiento de parte de Dios a cosas que no somos capaces de lograr en nuestras propias fuerzas. Todos nosotros. No podemos lograr las cosas en nuestras propias capacidades. Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Y eso es lo primero en este pasaje que Abraham y Sara nos recuerdan. En medio de las pruebas más oscuras, en medio de las tentaciones más difíciles de soportar o de las dificultades más densas que pueda haber, recordemos siempre que nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Él hace lo que no se puede hacer. Él hace lo imposible y Él te fortalece y nos fortalece. Él nos capacita, Él nos guía, Él nos dirige conforme a su voluntad. Créelo. Este pasaje nos dice créelo, créelo. La fe responde así. Y por la fe podemos ser fortalecidos para las cosas que no son, humanamente hablando, posibles. Y una última reflexión antes de pasar al siguiente punto. Vuelvo a Génesis capítulo 21, versículo 4. Espero que lo hayan buscado. Lo leímos. Dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Si antes el énfasis que había era que Dios, Yahvé, cumplía tal como Él lo dijo, lo menciona en varias partes en ese pasaje, ahora el énfasis es que la misma fe que capacitó para lo imposible es también la fe que hizo que Abraham obedeciese de la misma manera, tal como Dios lo dijo. Así como Dios actuó, así como Dios cumplió, Abraham también, dice el pasaje, circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Dios actuó para que naciera un hijo imposible. Y lo hizo tal como él dijo. Y Abraham reacciona por la fe, tal como Dios le dijo. Creo que es precioso verlo así también. En segundo lugar, esto, y reitero, no es una parte del pasaje propiamente tal, es más bien una reflexión. Abraham y Sara no son perfectos. Podemos verlo en Génesis.
Y particularmente hablando con respecto al nacimiento del hijo de Abraham, queda más que claro. Yo ni siquiera sé, o me queda hasta la duda si es necesario que vaya a ver los pasajes en Génesis para mostrar que Sara no creía al principio, etcétera. Yo creo que todos lo recordamos, vamos a verlos igual. Pero lo que quiero decir es que Abraham y Sara no son perfectos. Hay varios pasajes en la vida de estos personajes que nos muestran que lejos de ser personas completamente intachables durante su vida, son personas de carne y hueso, con muchísimas decisiones, con muchísimas acciones o reacciones totalmente cuestionables, desastres de vida a veces, o episodios en su vida que son oscuros. Abraham cuando va a Egipto tiene que mentir a Faraón y tiene que mentir a Faraón para enriquecerse a costa de su esposa, que era su media hermana. Bueno, explotemos eso, digamos que eres mi hermana, no mi esposa, y yo te entrego prácticamente al harén de Faraón y a mí me van a enriquecer. ¿Qué fe es esa? Y más encima lo repite después con Abimelech. No es algo no es un historial muy limpio, por así decirlo. Y no creen cuando Dios les promete cosas. Sara, cuando Dios promete que Abraham va a tener un hijo, ¿saben lo que hace Sara en primer lugar? Lo de Agar. Se rió, escuché por ahí. Sí, eso es lo segundo. Lo primero que hace, dice, ok, Dios, tú vas a darle un hijo a Abraham. Yo sé cómo, yo te voy a ayudar, Dios. Tú dices que Abraham va a tener un hijo perfecto. Déjame buscar mi plan. ¿Cuál es el mejor plan? La esclava egipcia. Ahí está Agar. Yo sé, Dios, cómo llevar a cabo tu plan, a mi modo, a mi manera. ¿Qué clase de fe es esa? ¿No es realmente una increíble falta de fe? Es como, Dios, yo soy la encargada de hacer que tu plan funcione, pero a mis propios tiempos. Eso dice, esa es la idea de Sara allí. Y a Abraham no está libre porque él dice que atendió a la voz de Sara. Sara no está confiando en Dios. Y en segundo lugar, lo que ya dijeron, que Sara se ríe cuando la promesa va más específica, esto está por si acaso en Génesis capítulo 18, y la promesa va más específica de que Sara va a ser la madre del hijo de la promesa. Sara está detrás de la tienda o dentro de la tienda escondida, y Sara se ríe, se burla. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y Dios le la encara, por así decirlo, y le da una oportunidad, por así decirlo, de confesar, de arrepentirse, y ella más encima a su incredulidad añade mentira y dice, no, no me reí. La pregunta que yo hago y la reflexión que yo hago es la siguiente. ¿Cómo, en qué planeta alguien humano podría haber puesto a estos dos personajes en el capítulo de los héroes de la fe? Y precisamente jactándose de eso, en lo que clara y explícitamente se nos dice que no tuvieron fe. Bueno, dicho sea de paso, una de las cosas que más ha dividido a los hermanos estudiosos de este pasaje es saber si en el versículo 11 la fe que se está hablando ahí es de Abraham o de Sara. Quien es fortalecida es Sara, pero perfectamente podría ser la fe de Abraham que obra para fortalecer a Sara. Perfectamente puede serlo y hay muchos que piensan así. Yo no creo así. Yo creo que en parte también es Sara, porque es mencionada. Creo que eso lo podemos conversar después con un cafecito en otra ocasión. Pero
¿Cuál es el punto? ¿Por qué están aquí? Y la respuesta es más simple de lo que puede parecer, pero al mismo tiempo infinitamente más gloriosa y más cercana a nosotros, hermanos. Y es porque a pesar de que tuvieron caídas, fallas, pecados incluso, ellos no perseveraron en su pecado. Ellos perseveraron en su fe. Ese es el punto. Por eso ellos están aquí, porque ellos tuvieron fe bíblica, la fe que cuando ha pecado se levanta, la fe que cuando ha fallado y han pasado por periodos de profunda oscuridad, se levanta y sigue adelante, sigue mirando la eternidad, sigue mirando al Señor, se arrepiente, vuelve firme. Esa es la fe. Creo que es el punto en este listado, el no poner hermanos que sean del todo intachables. Vamos a ver, al principio nos fue un poco difícil ver alguna cosa, alguna falla, alguna cosa pecaminosa en los primeros, pero con Abraham ya se ve, con Isaac, Jacob, Esaú también, Moisés, y qué decir después de Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Eso sí que sí, ¿no es cierto? Esos son bastante peores que cualquiera de nosotros, tal vez humanamente hablando. Pero no es el punto. El punto de por qué estas personas, estos creyentes de la antigüedad están en Hebreos 11, es porque tuvieron una fe que sobrepasó todas las fallas, todas las caídas. Es la fe, por la fe hay segundas oportunidades. Eso es lo que les quiero decir en este segundo punto. Ellos paulatinamente, Abraham y Sara, fortalecen su fe. Ellos son fortalecidos en su fe. Si partieron con incredulidad, paulatinamente fueron fortaleciéndose. No perseveraron en esa incredulidad, no perseveraron en sus falencias, no abandonaron, siguieron adelante. Y eso es exactamente lo que caracteriza al verdadero creyente. Aquel que a pesar de las fallas o a pesar de las dudas o a pesar de los errores o incluso de pecados que pudiese haber, vuelve siempre a Dios con fe. Vuelve a Dios, busca el arrepentimiento, busca la comunión, busca el gozo de estar en el pueblo de Dios. Vamos derecho en el capítulo 11 al capítulo 12, ¿no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo puedo poner en palabras de esa misma metáfora que está en Hebreos capítulo 12. La fe es una que termina la carrera. No simplemente parte la carrera y queda en el camino. La verdadera fe es una que termina la carrera. Y lo precioso es que Sara y Abraham no son descartados por Dios cuando ocurren estas cosas. Dios en su gracia les da oportunidades y conforme a su fidelidad continúa trabajando en ellos y ellos se fortalecen. Por lo tanto, Sara nos enseña en este segundo punto que aunque inicialmente en nuestras vidas no hayamos tenido el mejor comienzo, Dios sí da oportunidad. En Dios hay segundas oportunidades. Dios permite crecimiento en el tiempo y desarrolla en nosotros fe y por medio de ella nos fortalece para lograr sus planes y sus propósitos. Y nuestro deber, por lo tanto, no es mantenernos pegados en las dudas o en las caídas, sino fortalecernos y seguir confiando en nuestro Dios siempre. Tal vez haya alguien aquí que partió mal, como ellos, que tal vez tiene un pasado escandaloso o que está luchando con algún hábito oculto que se resiste a cambiar o con errores, con fallas. Tal vez hay una reputación que está manchada.
Tal vez alguien se convirtió hace poco y se lamenta de no haberse convertido antes. Abraham y Sara, tras una vida de problemas, son elogiados por su fe, que perseveró hasta el final, aún a pesar de que tuvieron problemas entre medio. Porque la fe verdadera es la que persevera hasta el final. Ese es mi segundo punto. La fe permite oportunidades. No estoy diciendo esto para avalar el pecado. Estoy diciendo esto para que si alguien ha pecado, abogado tiene para con el Padre, abogado tiene para con Dios, a Jesucristo, por la fe. Ahí sí. La fe mira primero al Dios de las promesas antes que a las promesas. Apunta a Dios. Las promesas de Dios siempre se cumplen, pero no siempre se cumplen a nuestros tiempos. Versículos 13 al 16 dicen: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Me salto al 16. Ellos no vuelven, anhelan una mejor, esto es celestial. Aun cuando no se cumplen las promesas, aun cuando parece que la fe falló, la fe que mira a Dios antes que las promesas de Dios, antes que la bendición material de Dios, no se extingue. Abraham y Sara, versículo 12, Abraham y Sara y todos sus hijos y todos sus nietos murieron sin recibir las promesas. En este pasaje, el autor se mete a la mente del patriarca Abraham, nuestro padre de la fe, como se le ha llamado en múltiples ocasiones. Nos dice que aunque él y toda su descendencia sufren esta vida nómade, errante en la tierra de Canaán, en vez de haberse quedado en la comodidad de Ur de los Caldeos, y aún así, estando errantes en la tierra que tienen que algún día recibir, y no la reciben nunca, nos dice que no están tristes, nos dice que están felices. Y la razón es que Dios les prometió. Y eso es más que suficiente para ellos, porque ellos antes que la tierra están buscando una relación con Dios. Eso es lo que nos menciona este pasaje. Miren el versículo 13, por favor. Me encanta este pasaje, lo traté en algún momento el año pasado. Este pasaje no dice a pesar de su fe no pudieron recibir lo prometido, no. Tampoco dice conforme a la fe recibieron lo prometido. Tampoco dice eso. Este pasaje dice conforme a la fe no recibieron lo prometido. ¿No parece eso contradictorio? Ellos tienen mucha fe, pero no reciben. ¿Qué está pasando aquí? Y la respuesta es que ellos sí recibieron algo. La fe entiende el alcance eterno de las promesas de Dios y por lo tanto mira al cumplimiento final de las cosas. Y mientras tanto, se deleita en Dios. Estos personajes que están aquí llegan incluso a la muerte mirando por fe a la ciudad eterna de Dios y la saludan. Me encanta esa palabra que se inserta ahí, la saludan con gran alegría. Ellos miran hacia adelante, estando en una carpa, miran hacia adelante, miran a Dios y están gozosos. No están lamentándose de ser
un pueblo nómade, están saludando lo eterno. Conforme a la fe, murieron. Por la fe miraron más allá de lo que esta vida es capaz de ofrecer. Y reitero también lo dicho en la reunión anterior, cuando en Génesis se nos relata la muerte de Abraham en el capítulo 25, se dice, murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días. Y reitero que hay un hermano que plantea que la expresión lleno de días no es necesariamente una expresión que apunta a una vida longeva, sino más bien a una vida satisfecha, fructífera, plena. Abraham es alguien que está pleno viviendo en una carpa, con promesas de que esa tierra va a ser de él y tiene que pagar por una cueva para poder enterrar a su esposa, pero nuevamente lo hace con fe. Él no va a enterrar a su esposa en cualquier parte, él la va a enterrar en medio de la heredad que Dios le prometió, porque algún día va a hacer todo eso de él y de su descendencia. Él está mirando primero a Dios. Y como decía un hermano, para ellos simplemente saber que en esa tierra que esa tierra algún día sería de ellos, ya era más que suficiente para que estuvieran contentos y agradecidos. Para una persona de fe, la promesa de Dios es tan buena como la realidad, aun si se iba a cumplir 400 años después. Ellos abrazaron y creyeron las promesas de la herencia eterna de Dios. A ellos les bastó creerlo de lejos, no de cerca. Pero lejos de desmotivarse por eso, lo saludaron con gran alegría, con certeza. Por la fe vieron realizadas las promesas y por la fe se acercaron al Dios de esas promesas. ¿Qué es esto que nos enseña Sara y Abraham aquí? Que Dios merece toda nuestra confianza, aun si sus promesas se demoran en llegar, aun si no llegan en nuestro tiempo de vida aquí. Eso no quita que sus promesas sean ciertísimas y que se van a cumplir. Por la fe ya se siente real. Por la fe se vive de acuerdo a ella. Por la fe se disfruta, porque lo que has logrado es una relación con Dios antes que las bendiciones de Dios simplemente. La preocupación de ellos fue Dios mismo en su eterna mansión. Eso es lo que dice el versículo 16. Ellos anhelaban algo más que Canaán. Ellos anhelaban una patria o una ciudad, mejor, una ciudad celestial. Eso era lo que ellos querían. Ellos querían la presencia de Dios. Y no les importó tener que vagar por el resto de su vida por una tierra con un cheque a fecha. Ellos estaban plenos, gozosos allí. Quiero pensar un minuto en el contexto de Hebreos. Los creyentes que se convierten del judaísmo a Cristo el Señor en ese entonces, despojados de tantas cosas, rechazados por su familia, con trabas para establecerse en alguna parte. Miren, no es casualidad que el escritor a los Hebreos utilice la figura de una ciudad con bastante frecuencia. La usó aquí en el versículo 10, la usó también después allá en el versículo me, en el, bueno, en el 14 también tenemos una patria. En el 16, Dios les ha preparado una ciudad. En el capítulo 13 dice lo siguiente:
Versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. No es casualidad que esto haya pasado. El escritor a los Hebreos está delineando hacia dónde va. Va a decirle a estos hermanos que la situación para ellos de verdad no va a mejorar. La forma de animar a estos hermanos es decirles, hermanos, ustedes que perdieron su ciudad, nosotros como creyentes sí sufrimos. Pero para estos hermanos del primer siglo allá en Israel, creyentes en Cristo, el hecho de haber perdido su ciudadanía no era una metáfora, era de verdad, era en serio. En serio perdieron su ciudadanía. Y el escritor les dice, salgamos a Cristo fuera de la ciudad. Literalmente tal vez. No hay nada que este mundo pueda ofrecer. Ellos literalmente se quedaron sin ciudad, pero debían seguir adelante, tal como Abraham, tal como Sara, tal como Isaac, tal como Jacob y tal como todos los justos del pasado que dice el versículo 12 y versículo 13, que caminaron errantes y murieron sin haber recibido en esa tierra lo prometido. Ellos también tenían que salir. Y también iban a tener probablemente y ciertamente que morir por causa de Cristo sin patria, apátridas. Muy fuerte. Pero hay una ciudad celestial. Y este pasaje toma la vista de estos hermanos y les dice, todo fiel, desde el principio, de alguna manera, se ha quedado sin patria en este mundo. Por lo tanto, miren a la patria celestial. Miren al Dios eterno que está allí. Abraham y Sara buscaron agradar en primer lugar a Dios. Ellos sabían que Dios es galardonador de los que le buscan y por la fe valoraron ese galardón aún sin haberlo recibido. Y por lo tanto ellos también nos están invitando, así como a estos creyentes del primer siglo, a que nosotros también miremos más allá, a la gloria eterna. Paso a mi último punto. La fe resulta en agradar a Dios. Versículo 16, al final casi. Casi. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esa expresión que está allí no está aislada, dice, por lo cual, porque ellos por la fe miran adelante, porque ellos por la fe están extendiéndose a Dios. Dios dice, sí, esa es la forma. Miren, de alguna manera todo hijo quiere o busca enorgullecer a sus padres, alegrar a sus padres. Es lo que es natural en toda persona. Y este pasaje nos da la clave. Este pasaje nos dice que por medio de la fe es que agradamos a Dios. Y es como si Dios mirara a sus hijos y dijera, sí, estoy orgulloso de él. Él sí. Y no por lo que haya hecho, sino por su fe, porque él confía plenamente en mí. Es como si Dios lo dijese así. Todos los que están aquí, por su fe, agradaron a Dios, fueron justificados delante de Dios, por su confianza en Dios, por considerar a Dios creíble, aún a pesar de cualquier cosa que pudiese haber alrededor, aún sin ciudad, aún errantes por una tierra que en 400 y tantos años más le va a pertenecer a sus tataranietos, pero ellos se mantuvieron firmes en Dios, anhelando al Dios eterno, anhelando su presencia, y haciendo eso
le agradaron. Y Dios no se avergüenza de ellos. Lo hicieron por la fe, abrazando sus promesas, viviendo fortalecidos para lo imposible, según su plan, con gozo y alegría descansando en Dios, incluso después de si es que alguno de ellos hubiese pecado, o hubiese fallado, o hubiese tenido tropezones, por así decirlo, pero la fe se mantiene y se mantiene y sigue adelante, incluso aún más allá, cuando parece que las promesas no se van a alcanzar. En esta tierra, la fe sigue adelante. Esa fe, hermanos, es la que agrada a Dios. Esto es lo que nos recuerda este pasaje. Estos personajes confiaron, descansaron en Dios, fueron fortalecidos y le agradaron. ¿Queremos agradar a Dios? ¿Cuántos quisiéramos ser así, no? Pero reitero algo precioso que está en Gálatas, que Dios nos dio a nosotros la misma fe que tenía Abraham y Sara. A ti, a mí. La misma fe que te salvó. Exactamente la misma fe, es exactamente la misma clase de fe que agrada a Dios. Es la misma fe que hace que Dios te mire a ti y diga, yo no me avergüenzo de él. Es precioso. En Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, porque Cristo es el verdadero heredero. Esto es lo que agrada a Dios. Nunca en nuestros méritos, sino que sigamos siempre creyendo, aferrados a nuestro Dios, a su palabra y mirando su patria eterna. Y si vienen tropezones, si vienen caídas, Dios quiera no vengan, pero si vienen, levántate por la fe. Hay oportunidades. Eso les quería dejar. 4 puntos. Fe que nos capacita para cumplir con el plan de Dios. Fe que cuando hay fallas o pecados se arrepiente, se levanta, persevera y sigue adelante, creciendo más y más en santidad, en amor a Dios. Fe que mira primero a Dios y busca una relación con Dios antes que simplemente recibir cosas de Dios. Y esa fe es la que resulta en que Dios se agrada. Hermanos, pensemos siempre en estas cosas y fortalezcámonos unos a otros en esta fe. Gracias por su atención. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por quién eres tú. Tú eres el Dios eterno. Tú eres el importante. Tú eres el perfectamente y eternamente trascendente Dios. Y tú, por tu gracia y misericordia, nos has salvado. Y nos postramos, por lo tanto, delante de ti. Gracias, nuestro Padre, por tus promesas. Gracias por ti. Gracias por tu Hijo, por el acceso pleno que tenemos en Él, a ti, a disfrutar de tu presencia. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos por la fe a mantenernos firmes. Guárdanos y bendícenos, te pedimos. Danos ojos de fe para mirar más allá siempre, para mirar a la eternidad. Y ayúdanos cuando nuestra fe es débil. Padre Celestial, quedamos en tus manos. Bendícenos también y guárdanos en el retorno a nuestros hogares. Y te damos gracias una vez más. Y lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias a todos. El jueves seguimos con el estudio bíblico. Gracias. El sábado también hay reunión de jóvenes y alguien va a estar recibiendo...
La tía Mónica va a estar recibiendo ahí los saludos de los hermanos en comunión para participar de la 11. Muchas gracias a todos. Que el Señor le guarde.